Es probable que mi primer contacto con el cine debe haber sido a través de Canal 7, de hoy la televisión pública. Sufría mucho de asma cuando era pibe y mi vieja me iba a retirar bastante seguido, lamentablemente, a la escuela primaria. Y yo supongo que probablemente el primer contacto con el cine haya sido a través del cine argentino de Canal 7 de la tarde. ¿Pero usted consiguió un puesto para cobrar o para pagar? El empleo es en la Patagonia, en Comodoro Rivadavia. Hay que pagar el viaje, comprar ropa, vivir un mes. Lo menos que se necesita son 900 pesos. Usted se va a ir a la Patagonia. Está loco. No le doy nada. Prefiero verlo sin trabajo toda la vida antes que se vaya de casa. Yo diría que Petroni y Muñoz son dos tipos como muy asociados a esa mezcla de asma y de cine argentino, que supongo que tiene que ver con que cuando uno ya veía la película es porque el ataque de asma ya se había pasado. Y después ya más de adolescente, cine con mis padres, cine americano básicamente, digo, de haber ido a ver Las noches de las narices frías, Taxi para Tobruk, Los cañones de Navarone. Mi formación como espectador, básicamente una formación como muy clásica de espectador de cine soviético, de cine japonés, de neorrealismo italiano, de luego cine inglés, en forma compulsiva, digamos, ¿no? Cinearte a tope, a tope, a tope. De coleccionar los programas de San Martín y los programas de Lorraine. La ceremonia de la pizza y la cerveza en la calle Corrientes para discutir las películas, récord que yo supongo que debe haber batido 2001, Odisea del Espacio, vista en el Cine Cosmos, que yo creo que nos rajaron de Serafín a las 4 de la mañana discutiendo, pero muy apasionadamente, a Kubrick. Y una ceremonia que hoy la recuerdo con muchísima melancolía, porque buena parte de esos compañeros de correrías cinematográficas, algunos de ellos están desaparecidos. En aquella época nunca aparecía el cine como expectativa, por más que algunos amigos dicen que yo era un enfermo mental en aquella época. Yo no me acuerdo como eso. La trompada de La Hora de los Hornos es un sonido que llevo a mis oídos. El enemigo acecha, no perdona jamás, y los pendepatrias de dentro, que se venden por 4 monedas, están también en acecho para dar el golpe en cualquier momento. Pero nosotros somos el pueblo, y yo sé que estando el pueblo alerta, somos invencibles, porque somos la patria misma. La voz metálica de Vita en La Hora de los Hornos y la Plaza de Mayo en blanco y negro en 16 milímetros con el sonido del proyector es un sonido que a mí me acompaña y es una imagen que me acompaña. Ahí hubo dos conclusiones. Qué maravilloso debe ser hacer este tipo de cine y qué maravilloso es poder hacer política a través de este tipo de cine. Ahí apareció el cine documental político como perspectiva. La perspectiva laboral apareció en el exilio mexicano cuando en un currículum yo dije que sabía proyectar cine a partir de que alguna vez en la casa de algún compañero había manejado un Belanhauer y puse eso y apareció la posibilidad de proyectar cine en una siderúrgica que se estaba construyendo cerca del Pacífico y que estaban construyendo como los campamentos obreros de esa siderúrgica y había un trabajo muy bien pago para que yo fuera a proyectar cine. Yo empecé a estudiar cine para hacer cine documental y para hacer claramente cine documental político y el resto lo hicieron mis maestros, el Negro Ríos, Humberto, Adolfo García Videla, que tuvieron una generosidad formidable y yo prácticamente al primer año de estar estudiando en la escuela ya estaba trabajando como jefe de producción, como asistente de cámara, como sonidista. Laura Bonaparte, psicóloga. Carlos González Garland, abogado. Raúl Fonseca, empleado bancario.
Organizamos fuerte, bien fuerte, y hasta que nos devuelvan a nuestros compañeros, seguiremos aquí, en esta Plaza de Mayo. Yo empecé a trabajar con Humberto en esta voz entre muchas, en una moviola que era una moviola vertical, a pedal, prácticamente como una máquina de coser, donde vos cortabas con una cortadora de positivo y tenías acá una especie de bolsa, un cuadrado de madera con una bolsa, y cortabas y los pedazos de positivo de la película se te caían. Entonces el laburo mío era agarrar esos pedacitos, colgarlos de un clavito, tener una idea. Era imposible compaginar en esas condiciones. Hice una etapa con Adolfo García Videla, una película que se llama Testimonios Zapatistas. Río fue el fotógrafo de esa película. Fue una experiencia magnífica porque fue durante mucho tiempo salir al estado de Morelos y a otros estados mexicanos a hacer entrevistas a sobrevivientes que habían combatido con Emiliano Zapata. Después de eso aparecería Malvinas, Historias de Traiciones. Tenía que haber ido ellos solamente, todos los que están estudiando en las escuelas de armas, tanto sea tierra, aeronáutica o marina, que hay un montón de cadetes, los cuales ni fueron, ¿viste? Y fuimos nosotros, inexpertos soldados que no sabían, algunos ni agarraron un arma. Para mí participar de Malvinas fue una experiencia muy interesante, primero porque con Denti no había trabajado mucho. Mi rol fue básicamente un rol ahí de colaborar en la producción, pero fue una gran apuesta porque fue poner en Buenos Aires un equipo de 2 compañeros cineastas mexicanos que vinieran a filmar acá, y fue una interpretación política sobre Malvinas muy correcta. Fue el primer documental sobre Malvinas que entrevistó a los excombatientes. La violencia era diaria y no podíamos estar ajenos a eso. ¿En qué medida? A un poder que la herramienta fundamental es la violencia, se le puede contraponer solamente con acciones pacíficas, como podía ser la acción gremial. Pensando en ese momento no había ninguna posibilidad de hacer política. Estaba totalmente proscripto el movimiento peronista y todo tipo de política. Empecé a dirigir con un tema notablemente complicado, con una gran resistencia a querer testimoniar, con una desconfianza hacia quién era yo como cineasta para elegir nada menos que la experiencia de los 70, de Montoneros, etcétera, en una época en que el menemismo hacía estragos no solamente en términos económicos, sino que el menemismo hacía estragos en términos culturales también. Viví un momento muy luminoso y además viví en un momento en que el sentido común general iba a favor del mismo sentido común que tengo, y no es el momento que vivo hoy. Hoy este es un momento en que el sentido común general va en contra de mi sentido común, que no tiene que ver con la comercialización de la vida, que no tiene que ver con la puesta de valor a todo, que no tiene que ver con la creación intencional de insolidaridad, de violencia con el prójimo, que no tiene que ver con eso. Yo me metí muy para adentro en esa película. Me resultó tenso, pero atractivo el rodaje, y me resultó terriblemente complicada toda la etapa de montaje. Fue duro, sobre todo porque filmamos demasiado, filmamos como 48 personajes. Y esto no tendría que tener ningún cono de sombra sobre los muertos, porque los muertos ahí están, quedaron en los 70 y no podían ver el mundo desde acá. Recuerdo la primera vez que fui a Plaza de Mayo con estas abuelas de A La Plata. Yo temblaba como una hoja, porque vi tantas fuerzas armadas, tantas armas, tantos caballos y fusiles. Y ahí pude ver el grupo de madres con sus pañuelos blancos, y las tengo grabadas en mi mente, que ojalá se pudiera fotografiar esa mente con la imagen de ellas gritando y pidiendo justicia y pidiendo por sus hijos. Las abuelas querían en ese momento hacer un video con motivo de un aniversario de las abuelas para estrenar
en la sala B del San Martín, y nosotros le propusimos hacer la misma experiencia que Cazadores. Las abuelas dijeron que sí. El rodaje de Botín fue conmovedor, conmovedor. Las abuelas nos entregaron todos sus misterios, nos entregaron su alma, y ahí lo que sucedió es que en la medida que las abuelas iban siendo entrevistadas, las abuelas le iban contando la experiencia a los nietos. Y yo, que tenía un pudor enorme sobre cómo preguntarle a los nietos, fueron las abuelas las que le fueron transmitiendo la confianza necesaria a los nietos para que los nietos aceptaran ser entrevistados. Miré mi documento, decía nacida en el 76. Miré un libro de historia, dictadura militar del 76 al 83. Entonces es como que uno empieza a sacar cuentas y a pensar en las pesadillas más que sueños, y en esas imaginaciones que no eran puras imaginaciones, y es ahí cuando pregunté a mi mamá una mañana, tenía 12 años, ¿soy hija de desaparecidos? Y ahí la película adquirió una sensibilidad y una profundidad importantísima. Era la misma cara con 22 años más. Entonces el primer encuentro fue un poco difícil de pasar. Por ahí no había palabras para ese momento. Yo no sabía si preguntar, si no preguntar, si esperar a un próximo encuentro. Pero bueno, ya hubo más encuentros y ahora las siento como abuelas. Sí, dígame usted. Uno es el de Merara, que es donde llegó mi viejo. Sí. Y con sus hermanas y mi abuela. Y el otro es el Lutetia, donde llegaron mis abuelos paternos con mi vieja. Todos de nacionalidad polaca. Sí, señor. Aquí Bien. tenemos los libros donde se registran la llegada de vapores. Hacer patria me permitió saldar mi historia personal con mi padre. Tuve una relación con mi viejo muy conflictiva, que se saldó prácticamente cuando papá ya estaba bastante enfermo, y Hacer Patria me permitió valorizar esa relación con mi viejo. Te inculcaba un estar del lado de la justicia, un estar del lado de los desposeídos, muy, muy amplia, ¿no? Y sentir que uno tenía una historia personal, familiar y cultural de la cual hacerse cargo. El viejo, siendo un judío del 11, con esa mezcla de haber estado viviendo en el campo, era un tipo que tenía oreja y sabía lograr que el otro hablara, que creo que es un don que tenemos también todos nosotros. Yo creo que es la primera vez que tenemos en la democracia recuperada en 1983 un gobierno que apela a una herramienta económica como son las retenciones para comenzar, digamos, un proceso de auténtica y genuina redistribución de la riqueza en el país. La retención, ¿qué es, digamos? Sobre la ganancia extraordinaria que gana un sector, como el sector sojero, el sector agrícola ganadero de este país, se le está diciendo, señores, esa renta extraordinaria no les pertenece a ustedes. En la Argentina se viene un quilombo, y uno, ¿qué es lo que hace? Agarra una cámara. Entonces un domingo Cristina llamaba a la plaza para defenderse de lo que hoy ya popularmente llamamos los agrogarcas, y uno que dijo, bueno, vamos a armar un equipo de cámaras, sin saber para qué la armábamos. Osvaldo Deisich con una cámara se fue a Plaza de Mayo, yo me fui al corazón de la matanza y empezamos a filmar, sin saber exactamente qué era lo que estábamos filmando. Sabíamos que estaba ocurriendo algo trascendente para el país. La ofensiva era una ofensiva de la derecha complicada. Intentamos mínimos criterios estéticos con las cámaras, mínimos estándares de calidad, sin saber cómo eso iba a terminar. Porotos de Soja es un cine de emergencia, un cine de urgencia, un cine que uno construye y que por otra parte tiene la necesidad de estrenarlo para que sirva como herramienta de debate, y donde la urgencia y la emergencia no pueden ser contradictorios con la calidad. El estreno de Poroto fue fantástico por el debate que generó, porque en el kirchnerismo no había una sola lectura, no todo se explicaba solamente por la traición de Cobos, ¿no? Yo creía que realmente estaba ante la batalla por la redistribución del ingreso, porque tal vez
quienes tenían que resignar una pequeña parte de su renta extraordinaria, disputaban y discutían. Creía, les juro, sinceramente que estaba ante esa batalla. Pero el estreno fue un estreno que, aún contando la historia de una derrota, estábamos vivos para contarlo y estábamos frescos para hacer una reflexión sobre eso. Y eso nos dio una enorme satisfacción. Nuestros pueblos, que eran mercados marginales para ellos en ese momento, no se ocupaban del tema. Es decir, que no iban tampoco a arriesgar su capital para poner un servicio de cable. Pero había impedimentos legales, porque la ley, con la famosa, aquel famoso dicho de la doctrina de la seguridad nacional, no permitía que las cooperativas, que no eran consideradas sociedades comerciales, pudieran participar en el negocio del cable. La experiencia de la cocina fue mejor cuando Cristina, en el Teatro Argentino de La Plata, anuncia la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual como proyecto. Uno no lo podía creer. Entonces, bueno, ahí apareció y hubo un intento desde el principio de hacer una película más planificada. Pero toda la experiencia de estar presente todas esas noches de debate en el Congreso están en el chip de la cabeza de uno, están en la retina de la cabeza de uno. Desde nuestro bloque creemos que son suficientes 26 años para dar este debate, 26 años en que toda la sociedad, todas las universidades nacionales, distintas organizaciones de nuestra sociedad y de la ciudadanía se dieron este debate con muchísima fuerza. Terminado todo el rodaje, nos sentamos a discutir qué película queríamos hacer y ahí le dimos la vuelta, que era la historia de la ley, el debate de la ley, pero agregamos como columna narrativa de la película el tema de cómo se gestionan medios en el interior. Otra vez el país federal, ¿no? Los 7 años en el Museo del Cine fueron maravillosos. Una vez me acuerdo que en la inauguración de una exposición, un querido tocayo, Coco Manuquian, me dice, este laburo lo inventaron para vos, ¿no? Digo, ¿por qué? Dice, se te ve tan feliz. Y me parece que no hay lugar en el mundo para vos mejor que dirigir un museo del cine. Creo que fue una tarea ímproba, pero hicimos colectivamente, una vez más, una experiencia enorme. Intenta con su cine tocar temas que de alguna manera expliquen periodos históricos, ¿no? Cazadores de Utopías intenta explicar la violencia política en la Argentina, Botín de Guerra intenta explicar la historia de los organismos de derechos humanos, una situación particular. Hacer Patria es tratar de recuperar el viejo apotegma de pinta tu aldea que pintarás el mundo. En todos esos relatos, a mí, hasta ahora por lo menos, me interesa la construcción de un relato coral y me interesa la construcción de personajes anónimos, digamos, ¿no? Me parece que ese relato coral le da a la película un sentido cinematográfico y un nivel de credibilidad muy fuerte, ¿no? Ahí está la famosa frase, un país sin documentales es como una familia sin fotos.